Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Espero que hayáis comido bien, ¿habéis comido? Estupendo. Habéis visto que encima habéis tenido regalito nuevo cuando habéis vuelto, que había otra revista nueva. ¡Ah! Se te ha escapado. Ah, lo siento, ya no. Había alguna por allí. Volvemos a las jornadas y aunque la hora es un poquito así, os vais a espabilar rapidito en cuanto empiece a hablar mi compañero Enrique Chazarra. ¿O no? Enrique, sí, lo sabemos todos. Enrique es un reportero de raza. Enrique lleva muchísimos años colaborando con el programa Cuarto Milenio y fuera de Cuarto Milenio también haciendo sus investigaciones. Y Enrique, si tiene algo, estaba hablando Javier Pérez Campos antes de que él y yo utilizamos para investigar el cansinismo. Que ser cansino, básicamente, insistir. ¿Pa' cansino este? Este es un perro de presa, lo dice Iker siempre, y es verdad. Como este cojón, como alguno de vosotros se os ocurra decirle, pues me pasó una cosa cercana en el País Vasco, ya la habéis liado. O sea, os engancha y ya no suelta. Y el año que viene os volverá a llamar, a ver si queréis hablar. Y el año siguiente, hasta que consiga sacar el caso. Y gracias a eso tenemos unos casos estupendos y maravillosos que solamente gente como él ha podido sacar a flote, con testigos, con nombres y con apellidos. Enrique tiene publicado el libro 20 expedientes X del País Vasco, tiene escrito también el libro 50 lugares del País Vasco y su último libro es Magos y Psíquicos. Magos y Psíquicos, efectivamente, que podéis encontrarlos todos en la librería Quijote de Plasencia, y lo tiene estupendamente. Y bueno, sin más preámbulo, os dejo con él y con su charla, como os comenté antes, que va sobre, dímelo exactamente, son eventos sobrenaturales nocturnos más allá de las urdes. Eso es. Con vosotros, Enrique Chazarra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por asistir a esta charla a esta hora tan terrorífica y sacrificar la siesta, ¿no?, por estar aquí escuchando este tipo de historias. Estoy muy agradecido de la invitación, no solo por el montaje aquí que la organización ha hecho, sino porque al final estamos con grandes amigos, ¿no?, compartiendo estas historias que tanto nos apasionan entre amigos y encima para que vosotros las escuchéis, ¿no? A mí cuando Israel me dijo, oye, voy a montar unas charlas en las Urdes, a ver si te animas, si vienes y tal, yo dije que sí y al colgarle le dije, ¿y yo qué pinto en las Urdes? Sí, realmente, o sea, es mi primera vez en las Urdes, no había estado nunca en esta tierra tan estupenda, conocía todo el abanico de misterios y de mitología, pero nunca había estado aquí y a pesar de pensar eso, rápidamente me acordé de que en más de una ocasión, cuando yo he investigado casos insólitos nocturnos, sobre todo en el País Vasco, pues se los comentaba yo a Israel, ¿no? Y de alguna manera buscamos semejanzas, comparábamos casos y nos damos cuenta que efectivamente, que a pesar de la distancia geográfica de estos casos, pues resulta que había cosas muy parecidas, ¿no?, en casos investigados en Extremadura como en casos investigados en el País Vasco, ¿no? Entonces mi propuesta es esa, ¿no? Os voy a exponer unos casos ocurridos en el País Vasco, investigados por mí en el País Vasco, pero le vamos a dar un toque incluso antropológico, mitológico, no sin explicarlos de una manera contundente, ni mucho menos, ¿no? Para los que no me conozcáis, mi trayectoria en el mundo del misterio siempre es de un escepticismo sano, ¿no? Antes hablaba de escepticismo por ahí, esta mañana con Javi, y resulta que yo me defino escéptico, pero escéptico sano. Es decir, hay que cuestionar, hay que dudar de las cosas. Y yo creo que esa es la mejor postura, ¿no?, para enfrentarse al mundo del misterio. Y después de casi 4 décadas persiguiendo misterios, pues yo creo que es la mejor postura y de alguna manera uno se da cuenta que hay más preguntas que respuestas, ¿no?, en este tipo de testimonios. Así que, sin más dilación, como se suele decir, vamos a entrar de lleno... Vamos a ver. Ahí está. Vamos a entrar de lleno en estos casos, ¿no?, que perfectamente ocurren en el País Vasco, pero perfectamente podría haber ocurrido en las Urdes. Veréis, os pongo en contexto. En el 2022 estaba yo de veraneo con la familia en Alicante, con el amigo Pablo Vergel y con otros amiguetes allí de la zona, y me escribe un tal José María Larragán, este que estáis viendo en pantalla,
Y resulta que me cuenta que tiene un encuentro bastante raro por la noche en Baquio, ¿no? Entre Baquio y Munguía, en Vizcaya. Claro, cuando recibes tantos mensajes de este tipo, pues sueles filtrar un poco para ver realmente qué ha ocurrido o qué puede tener eso de interés. Y este hombre le costaba como contarme, ¿no? su historia, no me daba muchos detalles. Y aquello, lejos de, digamos, no hacerle caso, me llamó más la atención, porque veía como que le costaba contarme su historia, ¿no? Me dio 4 esbozos esquemáticos de la historia y, bueno, yo quedé con él después de la vuelta de vacaciones, me acudí allí a Munguía, en Vizcaya. Lo único que sabía es que habían tenido un encuentro extraño en la carretera entre Munguía y Baquio y decido ir allí, quedo con él y, bueno, me cuenta su historia, ¿no? En una cafetería, ¿no? Como tantos lugares improvisados para contar este tipo de historias. Entonces, lo que me cuenta este José Ignacio es que en cierta ocasión él estaba en Baquio un fin de semana y resulta que se va está en Munguía y se va a Baquio, un pueblecito costero en Vizcaya que está muy cerca de Munguía, y resulta que, bueno, se va con los amigos allí, están pasando allí la tarde y, bueno, llega un momento en que él ya decide marcharse de Baquio y regresar a su domicilio, pero como era ya las 12:30, 1 de la madrugada, pues dice, bueno, pues voy caminando poco a poco por la carretera que une estas 2 localidades y ya pararé un taxi, que suelen pasar muchos taxis por ahí, porque no era la primera vez que lo hacía, ¿no? Entonces él va caminando una noche de agosto, noche de verano estupenda, a pesar de ser el País Vasco, cielo estrellado, visibilidad estupenda, y cuando va caminando por esta carretera que estáis viendo en pantalla, pues resulta que se encuentra con algo al fondo, que es algo negro, algo oscuro, que está flotando en medio de la carretera. Él lo primero que piensa es que es un toldo, el típico toldo de los camiones que tapan la mercancía, pues que ha volado y se ha quedado pululando en el aire. Pero claro, veía que aquel toldo, como decía él, estaba como muy estático a cierta altura del suelo y no se movía, ¿no? Y no le cuadraba. Dice, bueno, si eso es un toldo, pues por el viento, por la propia caída, debería caer al suelo. Entonces ya él se queda un poco alerta, se para mirando aquello y de repente aquella cosa empieza a avanzar hacia él. Avanza hacia él, entonces él ya se convence de que lo que está viendo no es nada normal y aquella cosa hace una parábola, se pone a su lado a unos 5 o 6 metros, justamente aquí donde veis, donde está él, donde está el vehículo, y lo ve perfectamente. Ve una cosa sin forma, grande, negra, y según me decía él, tenía como fondo. Él me decía, era una especie como si fuese un pequeño agujero negro, porque aquello tenía fondo, ¿no? Entonces, claro, él se da cuenta de repente pues que el entorno, como tantos casos de estos temas, no soy en los grillos ya, no soy el ruido, hay como un sonido que se llega a escuchar, entonces él le entra un pánico terrible y empieza a correr. Pero ¿qué sucede? Que esa cosa le empieza a perseguir. Y él miraba hacia atrás y aquella cosa negra le perseguía. De repente se topa con un vehículo que casi lo atropella. Claro, el chofer y la mujer que iba de copiloto ven a este personaje en medio de la calle haciendo así aspavientos y casi lo atropellan, piensan que han tenido un accidente, y dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? ¿Has tenido un accidente? Y resulta que no articula la palabra, él le señala hacia la zona donde estaba aquella cosa negra grande y también lo ven, ¿no? Entonces, claro, rápidamente se sube al vehículo, arrancan, se dan la vuelta y se marchan zumbando hacia Munguía. Ellos cuando llegan a Munguía, totalmente aterrados, sobre todo el testigo, resulta que tienden a ir a la policía, ¿no? para denunciar, entre comillas, este asunto. Pero claro, luego reflexionan y dicen, pero bueno, a la policía, ¿qué les vamos a contar? Que hemos visto una cosa negra muy grande, que hemos salido corriendo, no ha habido ningún accidente, ningún siniestro, no nos van a creer, ni mucho menos van a tomar nota de nada, ¿no? Entonces deciden no ir a la policía, lo que es el testigo lo dejan en su casa, esa noche duerme, no duerme mejor dicho, pero se queda en casa con todas las luces encendidas de la vivienda. Ahí en Munguía, el matrimonio va hacia Bilbao, que era un matrimonio de Bilbao, y bueno, esa es un poco a grosso modo lo que es la historia de este hombre, ¿no? Tuve la suerte de que José Luis Larragán es fotógrafo, 48 años, y resulta que él es un ilustrador bastante, se da muy bien el dibujo, ¿no? Se da bastante bien el tema, y siempre que hay un testigo de estas características, pues yo creo que casi todos los investigadores nos gusta que nos dibujen un poco, ¿no? El tema. Y este hombre dedicó un tiempo a hacer toda una secuencia, ¿no? De lo que él había vivido, y aquí veis un poco, pues eso, cómo él iba caminando por la carretera, cómo se encuentra con esa cosa negra, cómo hace esa parábola, en fin, toda la secuencia que os he comentado ahora, pero dibujada por el propio testigo, ¿no?
claro, esta historia siempre ha estado un poco, digamos, oculta en su familia, ¿no? Porque cuando él ha intentado contar a alguien, pues no le han hecho caso, no se lo han tomado en serio, en fin, lo habitual en este tipo de testimonios. Pero resulta que, en cierta ocasión, a mí me ven en Cuarto Milenio, me ve su pareja, por lo que sea les caigo en gracia y dicen, bueno, vamos a contárselo a este chico a ver qué nos dice, ¿no? A ver qué nos explica de toda esta historia. Y por eso él contactó conmigo, ¿no? Casi un poco como terapia de contarlo, de soltarlo, ¿no? Porque tenía necesidad de contar lo que es toda esta historia. Entonces, claro, a mí cuando me cuenta todo esto, lógicamente cuando yo veo así testimonios contundentes, pues suelo proponer a los testigos si quieren ir a Cuarto Milenio a contarlo, ¿no? Cuando veo que son testimonios de esta manera, pues eso, tan contundentes y coherentes, claro, porque el testigo lo contaba de una manera muy coherente. Él no sabía tampoco cómo definir aquello que había visto tan extraño y con esa forma, digamos, tan amorfa. Entonces él casi también como terapia y como soltarlo toda su historia, decide ir a Cuarto Milenio y bueno, ya montamos un equipo de investigación para hacer un reportaje en el que vino Javi Pérez Campos, que antes le escuchábamos con Nocturnos, y resulta que montamos, digamos, el típico operativo, ¿no? de investigación. Y aquí, bueno, os pongo un poco en antecedentes de una manera muy rápida, aunque si sois seguidores del programa ya sabéis un poco cómo va toda esta historia, ¿no? Entrevistamos al testigo, vamos al lugar de los hechos, hacemos las labores periodísticas y de investigación, documentación que se puedan hacer y contamos con Aldo Linares, ¿no? Que luego le escucharéis para que lo conozcáis de primera mano. En este caso, una vez más, Aldo desconocía por completo lo que es el caso, desconocía los datos del testigo, desconocía dónde íbamos, en fin, siempre va engañado, ¿no? En el buen sentido. Y cuando esa noche, desde el hotel donde estábamos alojados hasta el lugar de los hechos, íbamos en un vehículo, él desconocía por completo que la carretera era, digamos, el lugar de los hechos, pues en un momento determinado Aldo dice que paremos aquí. Y aquí, donde dijo, era el punto exacto donde el testigo había visto esa historia, ¿no? Entonces, si ya el caso era insólito y si el caso era de alguna manera tan espeluznante, ya le sumábamos otra anomalía más, en el buen sentido, Aldo, con sus percepciones, atinando el lugar donde estaba el encuentro, ¿no? Lo curioso, Aldo lo podía contar mucho mejor que yo, lógicamente, lo curioso es que Aldo empezó a percibir algo que no sabía lo que era, ¿no? Algo muy majestuoso, algo como ancestral, algo muy grande, algo que no era lo habitual, ¿no? Eso le desconcertaba. Entonces, claro, según iba describiendo lo que él percibía, iba diciendo lo que el testigo había visto. Pero tener en cuenta que el testigo y Aldo no se conocían ni tampoco le habíamos dicho nada, ¿no? Entonces, claro, eso añadió a la noche un desconcierto total. Bueno, la foto que os he puesto aquí es más que evidente, ¿no? O elocuente, como se suele decir, la cara de pánfilos que tengo yo y Javi Pérez Campos escuchándole a Aldo lo que nos estaba contando en ese momento, ¿no? De decir, no puede ser. O sea, una vez más, Aldo con sus percepciones ha atinado en el caso y en el lugar de los hechos. Además, con permiso de Aldo, le decía el otro día, a ver si me permitía poner esa foto, ¿no? Esta foto es un esbozo de su cuaderno de campo, porque él cuando, digamos, acaba la noche, se va a su habitación del hotel y apunta, ¿no? Y dibuja todo lo que recuerda, pues para no perder esa información, ¿no? Entonces, aquí veis un poco la figura que nos describía el testigo que había visto, pues como Aldo, ahí va, como Aldo de alguna manera pues, también la había percibido, ¿no? Ese fondo oscuro, tal, en fin, todos esos detalles que de verdad, yo lo decía al principio, soy muy crítico, muy escéptico en estos temas, pero Aldo siempre me ha desconcertado, ¿no? Y siempre, cada caso nuevo que se trabaja con él, estamos un poco como a ver si le pillamos en no sé en qué, porque ya el fraude y la honestidad de Aldo está fuera de toda duda, pero siempre la razón y la lógica te lleva a pensar que de alguna manera algo se nos escapa, ¿no? Entonces, esas percepciones siguen siendo más que inquietantes. Además, esa noche, pues los típicos aislamientos que se suelen hacer en Cuarto Milenio, ¿no? Donde un colaborador o un reportero se queda solo en el lugar de los hechos para ver lo que pasa, ¿no? Que yo muchas veces lo enfoco como un desafío, casi un reto a la sugestión, ¿no? Porque quedarte solo en la noche en un lugar donde pasan cosas, pues tienes que tener la cabeza un poco en su sitio para que no se te vaya y empieces a locubrar ahí historias. Pues claro, todo el mundo decidió que yo debía ser el que se quedaba en ese lugar, pero también porque había un detalle que es importante que lo sepáis, que Aldo, cuando en este momento que os enseñaba antes nos cuenta lo que él percibía, pues para sorpresa mía, esa cosa
ancestral, majestuosa, oscura, con ese fondo negro, pues le decía, si se puede decir le decía, o le comunicaba a Aldo que yo le había caído muy bien, como que de alguna manera yo ya había estado ahí. Y efectivamente, yo había estado ahí con el testigo días antes, ¿no? Entonces, claro, como estos del equipo vieron que yo tenía esa amistad espectral, vamos a decirlo así, dice, bueno, pues te ha tocado, te vas a quedar tú con tu amiguito, ¿no? Aquí en la oscuridad de la noche. La verdad es que, bueno, no pasó nada, me quedé ahí solo, hacía una buena noche, luna casi llena y se veía bastante bien y no hubo ningún tipo de percepción, ni mucho menos, ¿no? Pero al final, si os dais cuenta, el caso tan insólito que era el de este testigo, sumado a lo de Aldo, claro, es unos casos míticos, ¿no? Es un caso que yo creo que hay un antes y un después, incluso para el propio Aldo, ¿no? Lo ha contado más de una ocasión, que esa percepción de algo tan extraño a lo que no está acostumbrado y por la que no dábamos un duro, porque a mí cuando Iker Jiménez me propone llevar a Aldo a este lugar, resulta que yo dije, pero Aldo en medio del campo, en una carretera, ¿qué va a percibir, no? Si fuese un palacete, una casa, algo cerrado, pues igual hay más posibilidades. No, pero que vaya, joder, que vaya, que atinó de pleno y nos dejó a todos más que desconcertados, ¿no? Yo sé que esto contado desde fuera o viendo en la tele es muy artificial, ¿no? Y cuando ves esto, pues bueno, la gente siempre piensa, bueno, ya está el Iker y sus amiguitos montando historias de este tipo, ¿no? Pero vivirlo ahí de cerca y de esta manera tan intensa y entre amigos, como se suele decir, pues la verdad es que es algo bastante fascinante que a mí me sigue rompiendo todos los esquemas, ¿no? Y muchas veces esa lógica tienes que dejarla a un lado y abrirte a otras posibilidades, ¿no? Entonces, claro, con todo este caso, normalmente cuando los casos de este tipo llegan a uno, claro, un testimonio es algo muy limitado. Es decir, te lo cuenta el testigo y de alguna manera es lo que te cuenta, te lo crees, no te lo crees, tiene mayor o menor importancia, pero no hay, digamos, sustancia investigadora, ¿no? Y muchas veces lo que solemos hacer es tirar de la antropología, de la mitología, del lugar de los hechos y demás. Y es curioso porque tiempo después de emitir este reportaje en Cuarto Milenio, de darle muchas vueltas a este caso, pues resulta que hay un investigador de Vizcaya, Adrián Basilio, que ha escrito un libro que se llama Vizcaya Forteana, que un buen día me manda esto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Un artículo del Anuario de la Sociedad de Euskera Folklore del año 23, que trataba sobre creencias y ritos funerarios, que se menciona un personaje en Meñaca, y Meñaca es un pueblo que está muy, muy cerca, ¿no? de donde ocurre el caso este del toldo que os comentaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí se habla de un ser misterioso en forma de bulto negro, ¿no? Que se piensa y se tiene la tradición de que se aparece a los moribundos y demás, ¿no? Entonces, a ver, yo estos detalles antropológicos o mitológicos no es que quiera que pensáis que con esto se resuelve el caso que os he contado, ni mucho menos. O sea, yo no sé si lo que vio Aldo con sus percepciones y lo que vio el testigo tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero bueno, a veces hay ciertas parecidos curiosos, ¿no? Ciertas coincidencias con asuntos mitológicos de la zona o antropológicos que describen a seres parecidos a que los testigos ven, ¿no? Sería muy fácil decir, bueno, pues lo que han visto esta gente es este tal Agomiñe, ¿no? Este ser misterioso en forma de bulto negro. Se asemeja a la descripción, pero claro, desde mi punto de vista sería muy osado deciros, pues este es el personaje que vio esta gente, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista mitológico, a mí me parece que es un dato bastante interesante, ¿no? en la zona. En esa misma zona, supongo que todos conoceréis este lugar, ¿no? Unos por la serie Juego de Tronos, otros porque habéis ido y otros porque igual habéis visto en libros del País Vasco, porque resulta que en San Juan de Gaztelugatxe, ¿no? Que, por cierto, los aborígenes de la zona, ¿no? Los vascos de por allí, pues están muy mosqueados porque se ha hecho muy famoso por la serie Juego de Tronos, ¿no? Cuando nadie lo conocía, cuando era un lugar mágico, un enclave mágico en el País Vasco de toda la vida, y hay mucha gente que va allí buscando dónde está Rocadragón, ¿no? Se piensa que se van a encontrar donde está la ermita, el castillo de Juego de Tronos, ¿no? Cuando es todo infografía y todo efectos digitales de la serie. Pues bien, este lugar os lo he mostrado, está muy cerca también de donde ocurre el caso del manto, o del toldo. En Cuarto Milenio le llamamos el manto, porque el toldo, decía Iker, que no tenía glamour, ¿no? Es que el toldo, es lo que dijo el testigo, ¿no? El toldo no suena, vamos a llamarle el manto. Pues resulta que esto está muy cerca de esa zona y aquí hay mucha tradición también relacionada con el mundo de las ánimas, de las apariciones, de los difuntos, porque hay creencias muy arraigadas, pero ojo, no solo a nivel legendario, porque la leyenda cuenta pues cómo las almas en penas vagan por San Juan de Gaztelugatxe, cómo San Juan de Gaztelugatxe es una especie de ermita que vale como filtro espiritual, ¿no? Para que los penitentes purguen sus pecados y puedan ir al paraíso, puedan ir al más allá. Pero claro, esto a nivel antropológico y legendario es muy interesante. Pero cuando uno se patea la zona de Bermeo y alrededores y de San Juan de Gaztelugatxe,
pues descubre, sobre todo gente de cierta edad, que efectivamente te confirman que conocen a gente o que ellos mismos han visto a esas almas en penas vagar por esa zona, ¿no? Entonces te rompen un poco los esquemas de que van más allá de lo puro mitológico, de lo puro antropológico. Y yo recuerdo a un señor de cierta edad que en el propio Bermeo me comentaba, ¿no?, hace ya un montón de años, que resulta que él siempre le habían dicho, sobre todo en su familia, ¿no?, que no había que salir de noche por ciertas zonas de alrededor de San Juan de Gaztelugatxe, ¿no? Pero bueno, él hacía oídos sordos a esas historias y no se creía nada en absoluto, hasta que un buen día, o una buena noche, mejor dicho, pues salió a pasar con su perro y resulta que se encontró con un personaje que iba flotando a ras del suelo y que venía hacia él, ¿no? Era de forma humana, era como un ser humano, ensotanado, pero flotando, sin pies, y él rápidamente se acordó de las leyendas, ¿no?, y de los mitos que le contaban sus familiares respecto a esas almas en pena, ¿no?, que vagan por esta zona. Entonces, bueno, muchas veces, por muy crítico y escéptico que quieras ser en estos temas, te salen testimonios de este tipo que te rompen los esquemas más allá de la antropología y es curioso, ¿no? Y luego, en los casos siguientes que os iré comentando, pues veréis un poco que esto se repite. Entonces, el culto a los difuntos, el culto a las almas en pena en San Juan de Gaztelugatxe es bastante interesante por esa tradición popular, ¿no?, que hay encerrada y esas creencias todavía arraigadas, que vais hoy en día a ciertas aldeas del País Vasco y están convencidos, ¿no?, de que todo esto es cierto y que todo esto de alguna manera forma parte de la noche, ¿no? Hay que decir que, teniendo en cuenta la zona donde nos movemos, ¿no?, acordaros el testimonio que os he contado de esta aparición en carretera, ese ser misterioso que habla de la mitología, San Juan de Gaztelugatxe y toda esa zona dedicada al mundo de las almas en pena y de los difuntos, pues de alguna manera hacen que sea una zona bastante especial, ¿no? ¿Tendrá algo que ver lo que ese testigo vio en la carretera? Pues no sé, nunca lo sabremos. O yo, por lo menos, a veces te preguntan los testigos: oye, ¿y esto qué puede ser? Tú que eres experto, llevas tantos años. Y a veces te sientes decepcionante porque no les puedes dar una explicación. O sea, yo no puedo decir, sí, tú lo que has visto ha sido este ser mitológico que se te ha parecido. Eso sería engañarle y no sería honesto conmigo mismo, ¿no? Entonces, a veces te ves un poco decepcionante con el testigo para darle una explicación, ¿no?, de lo que sería lo que él ha visto, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el asunto. Vale, ahora vamos a cambiar de caso, de historia. Seguimos en Vizcaya. Esto que estáis viendo es Marquina Semein, ahí en Vizcaya, que tenéis, ahí os recomiendo, si no conocéis la zona, hay una ermita en el propio pueblo que se llama San Miguel de Arrechinaga. Es una ermita muy sencillita por fuera, pero cuando uno entra se encuentra 3 rocas enormes en plan altar, superpuestas una encima de otra, que dan impresión, ¿no?, cuando uno entra. Y bueno, se ha dicho que si son meteoritos, que si son rocas extraterrestres, que si es el meteorito que mató a los dinosaurios. O sea, hay leyendas de todo tipo, mitológicas, legendarias y demás, ¿no? Eso como apunte un poco turístico si vais a Marquina. Pero lo que os quiero contar realmente es que, veréis, yo estaba viendo Cuarto Milenio en el 2016 o así, y salió el caso de un guardia civil ya jubilado que hizo el servicio en el cuartel de la Guardia Civil de Marquina, y resulta que una noche estaba ahí con sus compañeros en el cuartel y de repente el cuartel se iluminó por completo, se iluminó la calle, salieron fuera y vieron un objeto tremendo encima del pueblo que echaba una luminosidad terrible. Aquello estuvo unos segundos parado en el cielo y ¡fum!, salió zumbando, ¿no?, y volvió a la oscuridad. Claro, ellos estaban con las armas en la mano, casi preparados a disparar, porque eran tiempos complicados para la Guardia Civil y se pensaban que era algún tipo de emboscada o de atentado o de lo que fuera, pero se quedaron boquiabiertos por lo que había pasado, ¿no? Entonces, claro, yo cuando estoy escuchando el testimonio de este hombre ya jubilado que ya contaba esta historia, yo pensé, bueno, pues un avistamiento de estas características la tengo que ver más gente, porque se ha iluminado todo Marquina y tiene esas dimensiones tan grandes, seguramente ha habido más testigos. Y me presenté allí en Marquina Semein, pues nada, con los 4 datos que había tomado nota de Cuarto Milenio, y me fui al bar, que suele ser el lugar, uno de los bares, vaya, que suele ser el lugar donde la gente maneja la información de todo el pueblo. Igual fue mi sorpresa que encontré muchos testimonios, ¿no?, de personas que efectivamente se acordaban de aquella noche, y sobre todo había caseríos alrededor de Marquina, desde el cual se veía todo el valle, que me decían que la noche se había hecho de día, ¿no?, por la gran luminosidad de aquel artefacto.
empecé a tirar del hilo y uno me ponía en contacto con otro, otro con otro, en fin, recogí un montón de testimonios de esa noche e incluso salieron testimonios de otros avistamientos, de otras historias, ¿no? Entonces me di cuenta que Marquina tenía un pasado, sobre todo en los años 70, 80, ufológico bastante interesante. Pero lo que realmente os quería contar, ese es un poco el contexto, ¿no? Para que os imaginéis un poco la labor del misteriólogo, ¿no? Que se va allí después de 50 años con 4 datos a intentar buscar testigos de casos. El verdadero interés de esta historia es que, hablando con unas personas en una de las viviendas allí de Marquina, me remitían a un caserío que estaba a las afueras de Marquina, en el barrio de Aulestia, donde vivía una tal Marinieves Unamuno, que es esta mujer de 70 y tantos años que veis en pantalla, y que decía, no, que te cuente Marinieves lo que vio, que lo de Marinieves es muy interesante, que te lo cuente, que te lo cuente. Y al final localicé a Marinieves, me presenté ahí en su caserío y en un principio pues eso, estaba como bastante reservada a atenderme, ¿no? Bueno, ¿quién es este tipo que viene de repente preguntando por luces, por ovnis y por historias, ¿no? Pero bueno, empezamos a hablar, poco a poco me la gané un poco y al final la mujer, pues muy amable, acabamos allí picando algo de queso y algo de pan y tal, o sea, se enrolló bastante bien, estuvimos en el porche de su caserío y cuando ya entré un poco en materia le pregunté, pues que me habían dicho la gente del pueblo que había visto ella algo, ¿no? Y ella todo el rato reticente a contarme la historia. ¿Y cuál fue la situación? Que, bueno, se fue soltando y al final me acabó contando que ella y sus padres, cuando ella tenía 17, 18 años, sería en los años 50, casi 60, pues resulta que volvían de trabajar del campo al caserío donde estábamos nosotros, el caserío familiar de toda la vida, y de repente estaba anocheciendo, 8:30, 9 de la noche, y vieron como una gran bola rojiza atravesaba a baja altura sin meter ruido lo que es el caserío, ¿no? Sobrevolaba sobre el tejado de su caserío. Entonces, claro, a ellos les sentó un miedo terrible, se metieron dentro del caserío, estuvieron toda la noche ahí sin dormir, sus padres me decían que casi estaban rezando como para ahuyentar aquello que habían visto. Entonces, claro, cuando a mí me contaba eso, yo con mi visión ufológica de investigador de ovnis, vamos a decirlo así, ¿no? Pues dice, bueno, pues un caso interesante de otro avistamiento ovni, ¿no? Entonces yo cuando a esta mujer le empiezo a hablar de ovnis, bueno, como suele ser habitual y antes os decía, pues resulta que le hago que me haga un dibujito, ¿no? Y me dibuja así un poco el artefacto, el caserío, los montes y tal. Y cuando me está contando esto, ella me suelta, lo que nosotros vimos fue a la diosa Mari, que la diosa Mari es la principal deidad femenina de la mitología vasca, que surca los cielos del País Vasco con un color rojizo a muy baja altura y que se desplaza entre las principales moradas que hay en el País Vasco, ¿no? Y precisamente cerca de Marquina, del barrio de Aulestia, donde vivía esta mujer, está lo que es el Amboto, que si sois seguidores de estos temas o la mitología os sonará, ¿no? La dama del Amboto, ¿no? La diosa Mari, que es la principal morada, ¿no? de esta diosa. Entonces esta mujer estaba convencida que ella y sus padres habían visto a la diosa Mari pulular los cielos de Marquina, pues que se dirigía a lo que es a su morada, ¿no? Al Amboto. Entonces, claro, yo me quedé así un poco flaseado diciendo, qué curioso, ¿no? Que el mismo fenómeno, como yo desde mi visión ufológica investigadora del fenómeno ovni, y como otra mujer, con su visión e interpretación mitológica, hablamos de lo mismo, pero con distintas explicaciones, ¿no? Y la verdad es que aquello me hizo que pensar, ¿no? De que cuántos avistamientos y cuántas tradiciones mitológicas, en el País Vasco, incluso en las Urdes, hablando de luminarias y cosas por el estilo, pues depende del testigo, te lo puedo contar como si ha visto un ovni o como si ha visto a uno de estos personajes mitológicos, ¿no? Además, esta mujer me comentaba que ella era reticente a contar esta historia, porque estaba convencida que si ella contaba esta historia, como que podía volver a visionar, a avistar a la diosa Mari y lo pasó tan mal que no quería volver a verla, ¿no? Entonces, por eso le costó contarme a mí esta historia, ¿no? Por esa reticencia. Aquí tenéis un poco una ilustración que he buscado de la diosa Mari, ¿no? Surcando al fondo ese monte que se ve sería... Vamos a ver, que esto tiene para señalar. O debería tener. No. Me han dado instrucciones, pero no soy muy... Ah, de arriba. Ah, vale. Gracias, querida. Eso es. Bueno, esto es el Amboto, ¿no? Esto es el monte Amboto mítico de la mitología vasca.
morada de la diosa Mari. Y bueno, y aquí vemos un poco la representación mitológica, la ilustración que han hecho de esa diosa pululando, ¿no?, los cielos del País Vasco. Pues esto es lo que esta mujer, esta testigo y su familia estaban convencidos de haberlo visto, ¿no? Y esa visión mitológica de este fenómeno, la verdad es que a mí me dio un giro bastante interesante, ¿no? Y es una historia que me encanta contarla, y con Israel la hemos hablado un montón de veces, porque hay testigos, ¿no?, en esa zona, porque luego yo, a raíz de esto, en Durango, por ejemplo, estaba recordando ahora, estuve también con señores de cierta edad que ellos también decían haber visto a la diosa Mari, por haber visto luces, ¿no?, extrañas pululando por el cielo. Entonces, al final, lo de la mitología es un poco, como suelo decir yo, hay una especie de investigación que la podríamos denominar como mitología de campo, ¿no?, que es como algo paradójico, ¿no? Por un lado está la mitología, que parece que es teoría, parece que es tradiciones, leyendas, mitos, pero por otro lado, la investigación de campo te llega a descubrir casos como este y te das cuenta de esa relación, ¿no?, entre lo que es la mitología y la realidad, o lo que esta gente interpreta como realidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Espérate, sí, para pasar el mismo. Gracias. Ponte aquí y me las pasas. Vale, bueno, vamos a cambiar de registro, seguimos en el País Vasco, lógicamente. País Vasco frontera con Burgos, con la provincia de Burgos. Este es un caso también que investigó conmigo Javi Pérez Campos, y es un caso que tengo mucho cariño porque parece la historia habitual que tantas veces hemos oído, ya lo vais a entender cuando lo escuchéis, pero tiene toques y tiene circunstancias muy, muy interesantes, ¿no? Este hombre es Félix Martínez de Lecea. Este caso me llega a mí por una pequeña emisora local de Miranda de Ebro, en Burgos, donde este hombre tenía un programa de naturaleza, contaba historias relacionadas con el monte, la naturaleza y demás, y resulta que a través de un amigo común, un buen día fuera de micrófono le salta con que él de noche había tenido un encuentro nocturno un tanto inquietante, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto se juntan esas palabras, saltan las alarmas y, como decía Israel, me pongo cansino y venga, a por él. Y es una historia que, la verdad, he estado dándole muchas vueltas también, ¿no? Incluso he estado en el lugar de los hechos en varias ocasiones, de noche, de día, y muchas veces, con el testimonio en la cabeza, te gustaría, ¿no?, ser testigo de lo que han visto estas personas, ¿no? Eso en teoría, porque igual luego allí en la noche pues sales corriendo y no quieres saber nada más de estos temas. Pero esa es un poco la idea del misteriólogo. Veréis, os cuento un poco la historia. Sería el 2010, en una noche de invierno. No sé por qué siempre estos ingredientes suenan como muy de cuento popular. Félix Martínez de Lecea y su compañero, él es biólogo, los dos eran biólogos, trabajaban para la Diputación Foral de Burgos y estaban haciendo un censo de aves nocturnas entre la provincia de Álava y de Burgos, ¿no?, concretamente en la zona de San Sadornil, que es una frontera natural entre Burgos y Álava. Estos, lógicamente, para hacer un censo de esas características, van de noche y van tomando nota, van con el coche despacito y van tomando nota, se bajan de vez en cuando, pues aquí hay un búho, aquí hay una lechuza, en fin, los seres nocturnos de este tipo. Y en un momento determinado, este camino que estáis viendo está tomado a vista de dron, lógicamente, ahora está asfaltado, pero en aquel momento era un camino de parcelaria bastante malo, y esta pareja en su coche circulaba por aquí. Y resulta que en un momento determinado, a unos 100 metros, algo les llama la atención porque en una de las cunetas del camino hay como un resplandor, ¿no? Entonces se van acercando y se dan cuenta que hay una mujer, ¿no? Y lo primero que piensan, ¿qué hace una mujer a las 4 de la mañana aquí? Pues necesitará ayuda, vamos a ayudarla, a socorrerla o a ver qué pasa, ¿no? Pero según se van acercando, ven la estampa de esta mujer y ya la intención de ayudar se queda un poco en el segundo plano y dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué estamos viendo? Esto no es muy normal, ¿no? Y se encuentran con una mujer totalmente vestida de negro, no se le ve las extremidades, ni las manos, ni los pies, unos pelos largos blancos, una mirada indiferente, como que está allí posando pero indiferente a la presencia de estos biólogos, y un resplandor, como que su cuerpo emitía una luminiscencia, ¿no? Un resplandor, lo que ellos habían visto en un principio. Entonces, claro, ellos cuando pasan muy cerca, ¿no? Imaginaos un camino estrecho con el coche, cuando pasan a escasos metro y medio, la ven tan bien que ya lo que os decía, las ganas de socorrerla se les pasan y salen zumbando de allí. Porque él me describía como que les entró un pánico irracional, como que
Es un pánico que no había sentido, a decir, ante eso desconocido no les entró ningunas ganas de parar, de bajarse, de ayudar y de nada, ¿no? Entonces continuaron el recorrido hablando de lo que habían visto. ¿Pero qué sucede? 200 metros más adelante, en el mismo camino, aparece la misma mujer otra vez con la misma estampa. Ensotanada hasta abajo, luminiscente, pelo largo, mirada indiferente y en el mismo lado, ¿no? Entonces, claro, ya si la primera observación era rara, la segunda más todavía, porque claro, ¿por dónde ha pasado esta mujer corriendo? Si es un terreno escabroso, escarpado, ha sido imposible que en tan poco tiempo haya aparecido allí la misma mujer, ¿no? Entonces, claro, ya visto eso, lo que pasó es que ya pasaron del censo de búhos y de bichos y se marcharon corriendo para su domicilio en Miranda, ¿no? Esta es una historia que les costó bastante contar, porque lógicamente los primeros comentarios a familiares o amigos o gente cercana, pues de alguna manera, pues imaginaros, ¿no? El cachondeo que habían bebido, que sería algún tipejo del pueblo disfrazado o cosas por el estilo, ¿no? Este es el dibujo, una vez más, ¿no? Que hace el testigo, ¿no? Que aquí, bueno, aquí tiene una cara más amable. La verdad es que le quedó un monigote bastante amable. Pero es curioso porque cuando a un testigo de estas características le dices hazme un esbozo, no, es que yo no sé dibujar, es que tal. Claro, no todos los dibujantes son Javier Prado o Tomás Hijo, ¿no? Cuando sean los testigos ideales, ¿no? Para dibujar. Pero de alguna manera te hacen este pequeño esbozo y es curioso verles, más que la calidad del dibujo, cómo rememora ese momento, ¿no? Y yo me acuerdo tanto como los otros testigos, pues incluso en un principio a veces les da apuro, ¿no? Como el contar esta historia, hasta que no ven que te vas un poco empatizando con ellos, que les estás creyendo, que no te estás, digamos, burlando de ellos, ni mucho menos, pues esa empatía se nota y se van soltando, ¿no? Fijaros que a veces las recreaciones que hace Cuarto Milenio dan más miedo que el propio testimonio. Porque basándose en ese es un fotograma de la recreación que hizo Cuarto Milenio, porque claro, a este hombre también le lié para ir a Cuarto Milenio. Hicimos ahí una investigación, una recreación y tal. Y los que recrean los casos de Cuarto Milenio, basándose en la información que yo les paso del testigo y del testimonio, pues intentan ser muy fieles, ¿no? A lo que es el caso. Y yo me acuerdo cuando Félix, el biólogo, lo vio, dijo, joder, pues es que da más miedo de la que yo vi, ¿no? Pero bueno, básicamente esta era la mujer, ¿no? Imaginaos encontrar esta mujer en un camino y que 200 metros más adelante aparezca la misma mujer, ¿no? Entonces, claro, aquí también, insisto, no quiero explicar estos casos con la antropología, ni quiero decir que lo que ven estos testigos son los personajes mitológicos, que pudiera ser, y sería hasta bonito, ¿no? Pero de alguna manera busco esa conexión un poco a modo de curiosidad, ¿no? Luego cada uno ya que lo interprete como quiera. Perdona, se me ha ido aquí el tiempo. ¿Me ha salido aquí un chino en una barca? Sí. Sigo, vale. Quedaban 20 minutos o así. Vale. Sí, había un chino en una barca aquí. Eso sí es un encuentro insólito. Entonces, lo que os decía, el relacionar estos casos con la mitología, con la antropología, es bastante, a ver, yo sé que es osado y no es mi estilo, ni mucho menos, o sea, no quiero interpretarlo, pero sí me gusta dejar caer estos detalles y sobre todo cuando estamos en las Urdes y sobre todo con la clase magistral que nos ha dado Israel de estos personajes que tenéis aquí, pues la verdad es que al final esa conexión es bastante curiosa, ¿no? Y en el caso este de San Zadornil, ¿no? De la mujer esta ensotanada que brillaba en la oscuridad, pues hay un término en euskera, además se está poniendo de moda porque hace 2 semanas estrenaron la película Gaua, de Pol Urquijo, un director vitoriano que ha hecho varias películas como Rementari y todas basadas en relatos mitológicos y legendarios del País Vasco y ha hecho películas, ¿no? Yo creo que ha encontrado ahí un filón en el buen sentido de argumentos y tramas bestiales, ¿no? Además él está documentado, en fin, son películas muy interesantes. Y ha estrenado hace 2 semanas, la película se llama Gaua y con el término Gaua es un término un poco relativo, ¿no? Depende en qué versiones o qué lugares del País Vasco hables de este término, pues de alguna manera lo identifican de una u otra manera. Pero el concepto general de Gaua es, digamos, la representación de la noche, ¿no? La representación de una persona femenina casi siempre, que es un poco la señora, la dama de la noche, ¿no? Y algunas representaciones la dibujan de esta manera, como estáis viendo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando en su momento pues eso, pasa el caso, lo dejas aparcado un poco y con el tiempo igual retomas por otras circunstancias y empiezas a descubrir datos mitológicos y te das cuenta y dices,
Vaya, pues esto es lo que vieron en San Sadornil, ¿no? La mujer esta que representa la noche de Gagua, que incluso podía ser una Virgen María interpretada por otro punto de vista, ¿no? Y al final todo tiene una conexión con distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, insisto, yo no sé si esta mujer es la que vieron la noche de Gagua en aquella frontera entre Burgos y Álava, pero de alguna manera este toque antropológico es bastante interesante. Vamos a ver, vale. No sé qué tiempo queda. Ha vuelto a aparecer el chino. Segunda vez, esto es una señal. ¿Perdona? 15, vale. Entonces, bueno, tenía muchos más casos, pero bueno, como al final el tiempo es el que es, os he elegido estos tres un poco por la variedad en el País Vasco, ¿no?, que hay de este tipo de historia. Tenía pensaros también contaros la mítica historia de la chica de la curva, que cuántas veces la hemos oído, que ya no sabemos si es una leyenda urbana, si es un relato inventado, si realmente existen testigos. Pues os he de decir que yo después de muchos años estaba convencido con la leyenda urbana. ¿Qué pasaba? Que a veces hacías programas digamos, de gran público, ¿no?, tipo Cuarto Milenio, Milenio 3, y siempre salían testimonios de gente que decía, no, es que yo la he visto, es que yo también, es que tal. O sea, ya no era el amigo de un amigo del amigo que lo parió, sino que era un testigo directo, ¿no? Y eso a mí siempre me sorprendía. ¿Y qué sucedió en el 2022? Pues que resulta que había un motorista que está atravesando el puerto Vitoria, un puerto mítico entre Vitoria y el condado de Treviño, donde está el famoso Chate, pueblo maldito. Sí. Pues resulta que un motorista esa noche está yendo a su domicilio, que vive a las afueras de Vitoria, a las 2 de la mañana, y en un arcén se encuentra a una mujer vestida de blanco, con pelo como mojado, mirándole fijamente, y él tiende a reducir pensando que podía necesitar ayuda, pero una vez más, cuando ve la estampa, dice, ayuda a lo que yo te diga. Acelera y continúa. ¿Pero qué pasa? Que ese momento que desaceleró, pasó por delante lo que es un corzo que atravesó la carretera y libró de pegarse un impacto bastante importante. Pero hay otro detalle que es ya bizarro y totalmente increíble, que cuando él frena al ver esa visión, oye una voz que le dice, hoy no llegas a casa. Claro, yo lo primero que le pregunté, el casco que llevabas no sería de estos que tienen auriculares, radio y tal. Y dice, no, o sea, eso lo oí como en mi cabeza rebotar, justo cuando vi yo a esa mujer. Y si no llego a frenar, me trago el corzo, o me mato, o me quedo parapléjico, o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me contaba esto, es como una versión un poco más, bastante diferente del relato habitual de lo que es la chica de la curva, ¿no? Y me sorprendió, porque dije, a estas alturas, en el 2022, además era un relato que había ocurrido. Eso, se puso en contacto con Cuarto Milenio, Iker Jiménez me pasa el contacto, incluso a Iker Jiménez le llamó tanto la atención el testimonio que se vino él mismo al puerto de Vitoria a investigar. Y resulta que fue gracioso, ¿no? Porque os voy a contar una anécdota, porque ese caso era muy interesante por lo que era, pero lo más insólito del tema es que Iker Jiménez estuvo entrevistando al testigo en una cuneta del puerto de Vitoria, pasaba la gente con el coche y se quedaba mirando. Y luego la gente se oía por ahí, coño, era ese Iker Jiménez, he visto a Iker Jiménez en una cuneta, no puede ser, ¿no? Así que incluso la prensa recogió la visita de Iker Jiménez a Vitoria por ese caso y había comentarios, ¿no?, de los periodistas, ¿no?, que algunos en plan jocoso, pues eso, que lo más insólito fue ver a Iker Jiménez en una cuneta en el puerto de Vitoria, ¿no? Bueno, yo no... En esa curva me quedaba yo. Sí, mira. Entonces, no sé si lo que ve este chico era el chico de la curva o no, pero tiene un elemento bastante singular. Además, este chico le propusimos ir de noche al lugar de los hechos, ¿no? Para de noche su caso pues cobrar otra dimensión y no quiso. Tenía mucho miedo. Dice, no, mira, yo es que ahora ya no voy en moto, ahora voy en coche y a mí no voy a salir de noche ni loco, ¿no? Entonces, bueno, son de esos casos que te quedas muy desconcertado por no saber qué interpretarlo, ¿no? Ahora me preguntan por la chica de la curva y me lo pienso dos veces de manera contundente decir que es una leyenda urbana, ¿no? Pero bueno, ahí está el testimonio de este hombre. Y bueno, ya para ir acabando, chinos aquí presentes, pues resulta que la idea un poco que os quería transmitir es la que estoy diciendo, ¿no? De cómo a veces la investigación de campo te llega a enredar en otras disciplinas como la antropología de lo insólito, ¿no?, que podemos decir, la mitología, y te das cuenta que cómo a veces las cosas parecen cuadrar.
Y no sé si son las ganas que tenemos los misteriólogos de cuadrarlas o realmente hay alguna conexión. A mí me gustaría acabar un poco todo esto con... Hay dos refranes populares que me encantan, ¿no? En el País Vasco, que yo creo que se podían extrapolar a las Urdes y a cualquier comarca casi del mundo, que uno dice, todo lo que tiene nombre existe, y hay otro, muy apropiado para la noche y para los encuentros nocturnos, que es el día para los del día y la noche para los de la noche, ¿no? Son dos expresiones vascas que, aparte de ser bonitos refranes populares, en algunas localidades vascas están como muy arraigados a la gente, ¿no? Porque realmente lo sienten así, porque realmente sienten que no hay que salir de noche a ciertas horas porque te puedes topar con lo insólito, con personajes extraños, y es mejor quedarse hasta que amanezca, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, muchas gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta, no sé si es ahora o luego, o ahora mismo, vale. Muchas gracias. Gracias. ¿Quedaba tiempo? ¿Sí, no? De Mari, de cómo se ha unido a las fiestas, y que decían también que la pareja de Mari era lo que aquí llaman el macho lanuo. Oh, esa conexión es buena. No, yo creo que a nivel festivo y folclórico de fiestas, a ver, Marihaya yo creo no tiene nada que ver con la diosa Mari, ni mucho menos, ¿no? La diosa Mari es un concepto más ancestral, más mitológico y no está presente, digamos, de esa manera en las fiestas de Bilbao. Aunque bueno, ¿hay alguno de Bilbao aquí? Bueno, tú, sí, bueno, siendo como son los de Bilbao, no me extraña, ¿no? Que se lleven a su ascua la mitología. Pero no creo que haya ninguna conexión con Marihaya, ¿no? Lo que sí es curioso es lo que decía antes, ¿no? Como estos personajes mitológicos, cuando vas con la mentalidad de, bueno, están en los libros, está en la mitología, es algo que se ha inventado en la noche de los tiempos para justificar un poco un orden en el caos del mundo, ¿no? Cuando no se comprendía el universo. Pero como, claro, en pleno siglo XXI te encuentras testimonios de personas que dicen haber visto a tal personaje o cual y te quedas un poco impactado, ¿no? Hay una historia... Yo estuve durante mucho tiempo, a pesar de la pesadez que me caracteriza, tras la pista en Orozco, muy cerca de Llodio, ya Vizcaya. Resulta que había un hombre que decía casi todo el pueblo que había visto al Basajaun. Sí, sí. Entonces, claro, a mí cuando me dijeron eso me voló la cabeza y dice, yo tengo que hablar con ese hombre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vería ese hombre? Pues no lo sé. ¿Lo interpretó como el Basajaun? Pues claramente, ¿no? Pero vete a saber qué vio, ¿no? Si igual se lo ve otra persona, lo identifica de otra manera. Pero esa búsqueda de la mitología de campo, como decía antes, de estos personajes, es bastante interesante. Y bueno, no descarto pues, bueno, que en próximas jornadas os cuente la historia del Basajaun, de este testimonio, porque esa historia tiene que ser brutal, ¿no? Además, el Basajaun siempre se dice, no, es el Yeti vasco. No, qué Yeti vasco ni qué leches. El Basajaun es un personaje afable, huidizo del ser humano, que cuida las ovejas, los rebaños de los pastores. O sea, es más bien bonachón, ¿no? No tiene ningún aspecto, digamos, malvado que a veces le pinta a la gente, y esa manía con compararlo con el Yeti del Himalaya. O sea, ¿qué tendrá que ver este pastor así un poco grandote con un Yeti, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, ahí al fondo hay una chica. ¿Quién? Hola, buenas. Hola, buenas. Quería preguntarte también sobre la diosa Mari. Cuando has contado la historia de esta familia, sí, que la habían, bueno, que asemejaban, que pensaban que era la diosa Mari, lo que había atravesado el cielo. Te quería preguntar si se percibe la diosa Mari como un ser bueno o existe alguna conexión por el terror que manifestaba la familia de que habían visto pasar esa sí, luz. Sí, ya, te entiendo. Vale, no, la diosa Mari es un personaje que en general no es malvado, no es diabólico, no tiene esas connotaciones, ¿no? Sí de cierto respeto, pero por el respeto que pueda dar un personaje mitológico, pero en el País Vasco en general, cuando se avista a la diosa Mari, la tradición cuenta pues, que va a ser el año de buenas cosechas, que va a cambiar el tiempo para bien en las cosechas. O sea, tiene unas connotaciones va bien benévolas, ¿no? Entonces, es cierto ese respeto, lógicamente, por una deidad tan poderosa como es la diosa Mari, ¿no? Que es la gran diosa femenina de
la naturaleza vasca, pero no hay un miedo, digamos, de esa forma, ¿no? Es como, bueno, relacionar el macho cabrío con lo diabólico, brujería, en fin, ya me voy por otros derroteros, que eso es algo erróneo totalmente, ¿no? Pero en el caso de Diosa Mari hay como cierto cariño por el pueblo vasco, ¿no? En general. Y sobre todo cuando vas a pueblos alrededor del Amboto, alrededor del Monte Oiz, las grandes cumbres vascas de cierta altura, que también más o menos son moradas de la Diosa Mari, ¿no? Aunque la principal es el Amboto, hay otros montes que digamos es el chalet secundario, ¿no? de la Diosa Mari, y se nota cuando hablas con la gente de los lugares ese cariño, ¿no? Por esa divinidad, pero en plan bastante benévolo, ¿no? Nada malvado. Eso es. Gracias. ¿Alguna cosilla más? Vale. Pues Si no hay más preguntas. Damos por acabado. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Gracias. Querida. Bien, estupendo, me ha encantado. Me alegro.